Padre, en tu presencia estamos para alabar y bendecir tu nombre santo, para exaltarte a ti, para decirte gracias por tu fidelidad y misericordia. Gracias te damos por este tiempo, porque nos amas y nos bendices. Gracias, Señor, por cada persona que recibirá esta clase, las que la verán posteriormente, Señor amado. Que sea tu gloria, tu gracia, tu misericordia, Señor amado, cuando sobre nosotros. Danos, Señor, esa sabiduría para predicar de la mejor manera, Señor, para tu gloria y honra. Amén. Bueno, vamos a trabajar entonces con FESA Internacional y con una materia que se llama homilética. Habíamos estado hablando de algunas definiciones de homilética y luego también hablamos de etimológicamente cuáles son los términos que utiliza la Biblia para hablar de este tema de la homilética. ¿Listo? Y ahora vamos a ver eh, eh, otro subtema y es cómo predicar. Aquí vamos a ver algunas de las características que debe tener la predicación. Por ejemplo, en primer lugar, les voy a indicar que debemos nosotros predicar con pasión. En segundo lugar, predicar con poder espiritual. En tercer lugar, predicar con convicción. En cuarto lugar, predicar con convicción, con compasión. En quinto lugar, predicar con autoridad. Y en sexto lugar, predicar con sentido de urgencia. Esas son algunas de las características que debe tener la predicación que nosotros debemos, ¿listo? La primera de ellas era predicar con pasión. Y bueno, aquí este concepto es muy delicado porque no quiero que se vaya a pensar que predicar con pasión es como mucha gente cree, de manera, digamos, fogosa, de manera de pronto altisonante, en la cual nuestros oídos se deleitan y nuestros ojos también se deleitan viendo a esa persona ya que salta, que brinca, que manotea, que suda, que habla lenguas, ¿correcto? Lo que llamamos nosotros ese tipo o esa mujer está ungido, porque eso no es pasión. Vamos a ver que un primer aspecto de la predicación es predicar con pasión. Pero reitero, no quiero que se malinterprete este concepto de pasión en la predicación como algo gritar, como algo fogoso, como algo que está subiendo y bajando el tono de la voz y todo lo que nosotros creemos que es pasión. Porque uno puede predicar con pasión, pero predicar incluso sentado. Uno puede predicar con pasión, pero predicar incluso con ni siquiera subiendo y bajando la voz. Uno puede predicar con pasión, pero no manoteando. Uno puede predicar con pasión, pero ni siquiera hablar en lenguas. Entonces, estamos hablando de las características de como nosotros como predicadores, ¿qué debe tener esa predicación? Y reitero, en primer lugar, es predicar con pasión, pero no es eso que nosotros usualmente llamamos pasión, ¿correcto? Hay que tener en cuenta esa parte, porque pasión es mucho más allá que gritar, pasión es mucho más que hablar en lenguas y pasión es mucho más que una predicación motivacional. Y la verdad es que en nuestra lucha por ser nosotros eficaces en la predicación como predicadores del siglo XXI, de esta posmodernidad, nosotros somos tentados a predicar lo que atrae a las multitudes. Uno de los grandes problemas de la predicación es ¿qué predico hoy? ¿De qué tema les voy a hablar hoy a mis oyentes? Ese es uno de los grandes problemas de la predicación para nosotros los que predicamos. Bueno, aquí debo reconocer que hay iglesias que se reúnen los líderes o el consistorio, la junta local, como le llamen, etcétera, los ministros, y dicen en un momento dado, vamos a definir qué temas vamos a trabajar durante este primer trimestre y la gente entonces empieza a hablar de ese primer trimestre y de los temas que van a plantearse, ¿correcto? Pero resulta que esas son algunas iglesias y cuando es así es muy fácil porque para el predicador no le cuesta nada, digamos,
estar diciendo, ¿y qué predico hoy? Simplemente la iglesia dijo, queremos que durante este trimestre o semestre nos hable de los evangelios. Empecemos con Mateo y vamos a trabajar Marcos, Lucas, Juan, capítulo por capítulo, versículo por versículo y listo. Eso es así es un poco más sencillo porque se evita al predicador tener que estar pensando qué le voy a dar hoy a la gente. Entonces simplemente el predicador tiene un cronograma allí, digamos, como dividido lo que va a dar en todo este tiempo en ciertas, digamos, en ciertas, qué sé yo, intensidades, capítulos, versículos, etcétera. Y ya sabe que no toca predicar el domingo. Pero hay otra manera de predicar y es que usualmente se ha dicho predicar de acuerdo a lo que el predicador considere que necesita aprender o escuchar la gente este domingo. Entonces el predicador, el pastor está mirando usualmente cuáles son los problemas de la iglesia y orando, Señor, muéstrame qué quieres que predique hoy en la iglesia o el domingo entrante, de qué les hablo. Esa es una manera más compleja de predicar, reitero, porque es mucho más difícil cuando uno tiene que estar buscando una temática para predicar, ¿correcto? El domingo. Y eso es complicadísimo porque entonces de pronto alguien le contó algo en la semana y si usted predica de eso el domingo, este pastor ya va a sacar lo que yo le conté, yo no le vuelvo a contar nada, ¿correcto? No significa tampoco que si alguien me dice que está en X o Y problema, entonces no puedo volver a hablar de eso nunca en la vida, no, tampoco, pero pasa mucho que cuando una oveja le viene y le cuenta a uno un tema, entonces si uno llega a hablar muy rápidamente de ese tema, reitero, la persona muy seguramente dice, este tipo ya va a decirle a todo el mundo lo que yo le vine a decir aquí confidencialmente, yo no le vuelvo a contar nada. Entonces pasa muchísimo eso. Ahora, hay una situación muy fuerte y es que nosotros como predicadores estamos tentados a predicar lo que le atrae a las multitudes. Y tenemos que reconocer entonces que hay ciertos temas que le atraen a las multitudes enormemente. A la gente no le atrae tanto el que usted le predique del sufrimiento. Es que vamos a tener que sufrir en la predicación y en el mensaje y en el seguimiento de Cristo. No, a la gente no le interesa mucho eso. A la gente no le interesa que usted le hable de cómo como profetas le tuvieron que vivir estos personajes situaciones y vejámenes bastante complejos, incluso entregar hasta su propia vida. A la gente no le gusta que uno les diga que así como Cristo sufrió y murió crucificado, es muy posible que a nosotros también nos toque lo mismo. A la gente le gusta mucho que les prediquen sobre prosperidad, que les digan que Dios va a solucionar todos sus problemas, que ese padre que está en el alcohol o ese hijo que está en la droga o esa niña que está promiscuidad, etcétera, que todo eso rápidamente va a acabar, que Dios va a orar, correcto. Y claro, ¿quién no quisiera escuchar eso? Pero es un problema y es muy delicado nosotros de pronto colocar falsas expectativas en la gente porque no sabemos qué va a pasar con todas esas circunstancias, ¿correcto? Ahora, por otro lado, hay un tema que es veneno en la actualidad. Incluso en este primer mes, un mes tan complejo para todos, ¿correcto? En la vida, porque el mes más difícil económicamente y en muchas áreas es el mes de enero. ¿Correcto? Toda la gente en diciembre ha hecho y deshecho, etcétera, no se han programado y entonces no guardaron dinero, etcétera, y ya estamos llegando a fin de mes, pero estamos llegando con la lengua afuera, etcétera, y aparte de eso, muchas iglesias que predicaron este primer mes, primicias, culto de primicias, domingo de primicias, mes de las primicias, ya no les bastó un domingo, sino el mes de las primicias, ¿correcto? Y la gente, perdón, no me han pagado. Y ese sueldo que me van a pagar ya lo tengo casi que destinado a comprarle los útiles a los muchachos del colegio, la universidad que entraron hoy. Pero allá me están diciendo que primicias y que si usted quiere que Dios lo bendiga, entonces tiene que sembrar, porque ¿cómo pretende que Dios le bendiga a usted y le prospere si usted no ha dado una buena semilla? Recuerde, por favor, que si usted siembra una libra de papa, pues ¿cuánto le va a salir
de cosecha de la papa, pero si usted siembra todo el bulto, entonces, ¿cuánto va a esperar recibir? Etcétera, etcétera. Y aquí uno se ve muy tentado a predicar de lo que la gente quiere predicar, que quiere escuchar, a predicar de lo que está de moda predicar. A ver, miremos allí qué dijeron en el enlace. ¿Qué dijo el pastor de pastores, que es esta persona que es muy conocido por ser un telepredicador a nivel internacional? ¿Qué está diciendo él? ¿Qué fue lo último que enseñó? Y entonces como que ellos van enviando como ciertas señales y ciertos mensajes para que la gente entonces también predique de eso en las iglesias y se reproduzcan esas predicaciones. Y eso es gravísimo, grave. Los grandes telepredicadores no son reconocidos por sus estudios exegéticos y teológicos, no. Ellos por lo general incluso ni siquiera han estudiado teología en instituciones de envergadura, ¿correcto? Ellos son más conocidos por el sensacionalismo, por ofrecer una cobertura de 10,000 o 15,000 o 20,000 dólares anuales, y usted cuando pague esos 20,000, entonces usted tiene derecho a esto y a esto. Pero también hay una cobertura más económica, ¿ve? Hay una cobertura de 5,000, de 10,000, de 15,000, de 20,000. Claro, lo que pasa es que si no pagas sino la de 5,000, tiene derecho a ABC. Y si usted no ha visto eso, ingrese a las páginas oficiales de esos ministerios y se va a encontrar con esa parte. Entonces hay una cantidad de pastores pagando y de ministros y de líderes, etcétera, pagando por la cobertura con esas personas. Y usted se va a ver muy enfrentado. Si usted tenga en cuenta, sobre todo si usted es una persona que predica cada 8 días o cada 3 días, o peor aún, las personas que predican todos los días, que los admiro enormemente, porque predican tremendamente todos los días. Bueno, yo dicto clase 2, 3, 4 veces diarias, todos los días, pero es algo diferente, aunque obviamente dictar clases es muchísimo más profundo que predicar cuando se dicta de clases aquí en una institución como esta, que les estoy dictando clases en un nivel universitario. Yo no les estoy rebajando la calidad diciendo, ah, no, pero no estas personas, no. Yo estoy tal cual, yo les dicto las clases a los muchachos de la universidad, a veces se las dicto a ustedes. Pero entonces el asunto es que usted se va a ver enfrentado a esa parte que predico hoy, y una predicación que atraiga a las personas, una predicación que les guste, dice uno, que les llame la atención, que como que les tome esa mente, los revuelque pues, que los obligue a tomar decisiones. Eso no es nada fácil. La popularidad puede tentarnos a comprometer nuestro llamado a predicar la palabra. Ojo con esto, porque es que el problema de esta situación es que uno de predicador, eso es tan sutil, es tan suave como entra eso, que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta cuando nos empezamos a torcer. ¿Usted cómo cree que inicia un falso profeta a hablar de sus falsas enseñanzas? Ese no enseñó con buenas herejías. Ese lo enseñó con grandes herejías, diciendo cosas que ni él mismo se las cree. Él enseñó poco a poco, poco a poco. Y hay algo en la vida del predicador que eso, si usted ha predicado alguna vez y si predica constantemente, se va a ver enfrentado, y es que todos los predicadores queremos enseñar algo nuevo, porque hay tanta predicación, hay tanta palabra circulando por todo lado. ¿Cuántos devocionales le llegaron a usted hoy? Esos llegan devocionales permanentemente. A mí me mandan una cantidad de devocionales allí siempre, ¿correcto? ¿Y cuántos devocionales? Y hay tanta palabra regada por todo lado que todos queremos decir algo diferente. Yo quiero leer este texto y decir algo diferente. Y claro que se puede. Y es relativamente fácil hablar algo diferente de un versículo, siempre y cuando usted esté muy metida en la exégesis, en la hermenéutica,
en los contextos, en el hebreo, en el griego, así es muy fácil. ¿Por qué? Porque muy pocas personas tienen esas herramientas que son muy útiles y muy valiosas en la predicación de la palabra. Pero resulta que no hay muchas personas que tengan acceso a esas herramientas, no las hay. Y muchos de ellos no quieren estudiarlas. Quisieran tener el resultado de ese estudio, pero no darse la pela aprendiendo exégesis, aprendiendo hermenéutica y aprendiendo hebreo y griego para después poder leer extractar esas herramientas espectaculares. O sea que aquí hay una cosa que es bastante loca. Se quiere el resultado, pero no se quiere el esfuerzo. Eso es como cuando uno está medio barrigón, ¿correcto? Y uno quiere tener esa barriga plana, ese abdomen, ese six-pack aquí marcado, pero no quiere hacerlo. Bueno, hoy funciona de una manera y es, pues, mándese a hacer una lipo, correcto, una lipoescultura, etcétera, etcétera, que le ubiquen esos músculos bien donde debe ser, etcétera. Pero el problema de eso es que por lo general las personas que se mandan a hacer eso, como no tienen una costumbre, un nivel de vida, no están acostumbradas a hacer ejercicio, por lo general, al año están peor de lo que estaban antes y perdieron 12 o 15 millones o 20 millones de pesos. En la predicación también se quiere eso. Se quiere el six-pack, se quiere los músculos, se quiere la barriga plana, pero no se quiere la exégesis, no se quiere la hermenéutica, no se quiere el hebreo, no se quiere el griego, no se quiere estudiar teología sistemática, no se quiere matar horas y horas y horas preparando un sermón. El sermón expositivo es el sermón más fuerte de todos. Hay una cantidad de sermones que vamos a ver, la cantidad de sermones que hay allí, ¿correcto? Lo vamos a ir viendo en este curso. Pero hay un sermón que es el sermón expositivo y ese es el sermón más bravo de todos. Ese es el sermón más especializado de todos. ¿Sabe cuánto uno se demora haciendo un sermón expositivo? Teniendo la propéutica, la hermenéutica, de la exégesis, del griego, del hebreo, de la búsqueda, del estudio juicioso, se demora más o menos unas 30 horas. 30 horas metido estudiando ese tema, estudiando ese versículo o ese capítulo. Y una persona dice, 30 horas yo dedicarle a una predicación. 30 horas. ¿Para qué? Para que esta gente ni siquiera me preste atención, para que se les olvide tan pronto salen en la puerta. No, que va, yo estoy muy ocupado. Son mejores las predicaciones testimoniales. Esa predicación testimonial ni siquiera hay que prepararla. Recuerdo lo que me pasó allá en Cali, estuve en Cali, también me pasó allá en Buenaventura y me pasó también allá en la costa norte, oiga, y en Bogotá, etcétera, y contar testimonios de lo que me ha pasado, eso es facilísimo, eso no necesita preparación ni nada. Y esas son las predicaciones que abundan en la actualidad, las predicaciones testimoniales. Otra clase de predicaciones que abundan en la actualidad son las predicaciones alegóricas, esas son un veneno. La alegoría es un método hermenéutico muy interesante. Pero el problema de la alegoría es que ya tiene sus reglas y la gente no sabe las reglas de la alegoría, pero alegorizan el texto bíblico permanentemente. Y entonces leen cualquier texto del Antiguo Testamento y dicen, ve, aquí está Jesucristo y está actuando de esta manera y el Espíritu Santo dijo, y el aceite representa qué, y ese árbol representa qué, y el maná representa qué, y el árbol que echó el profeta en el agua representa qué. Esas predicaciones son una locura. Y entonces uno está tentado a comprometer el contenido de la palabra que se está predicando. Y eso es gravísimo, reitero. No sabemos nosotros muchas veces cuándo fue que nos desviamos. Doris escribe aquí, hay muchos dones. El que es maestro de la palabra le es más fácil la predicación porque de por sí es un buen investigador de los textos bíblicos. Sí, el asunto es que esta clase de predicación no le gusta tanto a la gente. O sea, la predicación del académico, del teólogo o el pastor académico no le gusta tanto a la gente. Porque reitero, la gente está esperando algo que lo motive, que lo inspire, que sea algo sensacionalista. Oiga, pastor, ¿y usted por qué no predica como, bueno, colóquele ahí el nombre de los reconocidos allí, de esas iglesias gigantescas, etcétera? Yo quisiera que mi pastor predicara con la unción de ABC.
Porque aquí, ojo, estamos hablando de predique con pasión y les estoy diciendo, pasión no es levantar y bajar la voz. Pasión no es predicar de manera fogosa. Pasión no es predicar saltando, brincando y corriendo de allá para acá, de acá para allá, correcto. Sudar tremendamente, aunque no se diga nada. Porque muchas veces incluso la unción y la pasión son confundidas hasta con el clima. Uf, está haciendo mucho calor acá, siento la presencia de Dios, hermano. Si usted no la ha sentido es porque está muerto espiritualmente. Revísese. Perdón, es que estamos en una ola de calor ni la tenaz aquí en Colombia. Cualquier cosa, cualquier cosa es una cosa impresionante. Hay un problema muy serio en la tentación de comprometer el contenido de la predicación que nosotros estamos o que vamos a dar. También, por otro lado, es muy fácil comercializar el mensaje, venderlo barato a las multitudes inconstantes. Hay temáticas en la predicación que motivan más la ofrenda, que motivan más el que la gente dé. Y claro, si la gente da más, pues a mí me corresponde más plata como predicador. Sobre todo cuando soy un predicador invitado, cuando soy eh, un, ¿qué? Un evangelista, el invitado, ¿correcto? Es muy fácil vender el mensaje. Nosotros leemos allí en la Biblia a Simón, recordarán ustedes, Simón, el que dijo, ¿cuánto vale ese poder? Yo también quiero tener ese poder, hola, ¿cuánto vale eso? Y de pronto lo criticamos, ese tipo tan atrevido, el grosero ese, ¿cómo va a ofrecer plata por el ministerio? Perdón, si hay algo que está vendido en este momento en el mundo es el ministerio. Si hay algo que está vendido en este momento en el mundo es la predicación. Es el mensaje de Dios para el ser humano. Está tremendamente vendido, adulterado, prostituido. Se vende al mejor postor. Cuando me invitan de X iglesia, uy, allá sí hay que ir porque allá sí pagan bien. Allá sí pagan bien. Y yo ya sé más o menos cuál es el mensaje que les gusta. Eso es vender muy barato. Este personaje, Dietrich Bonhoeffer, decía que la gracia de Dios es gratis, pero no es barata. Es gratis porque si Dios cobrara por su gracia y por su salvación, nadie podría pagar, porque vale precio de sangre, ¿correcto? Pero como es tan costosa, la colocó gratis. Pero el hecho de que la gracia del Señor sea gratis no significa que es barata. La gente no se le puede dar las cosas gratis porque cuando se le da algo gratis piensan que eso es barato y se daña entonces el contenido o lo dañan ellos pensando que eso como no me valió nada, eso vale nada. Yo siempre he dicho que la gracia es más complicada que la ley, porque hay mucha gente que dice, no, es que no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Perdón, bajo la ley dice, si encuentras a un hombre adulterando con una mujer, entonces los dos serán apedreados. Pero la ley dice, si en tu mente, en tu corazón, ya lo deseaste o la deseaste, ya adulteraste con ella. Allá en la ley se trabajaba el acto como tal, se juzgaba y condenaba el acto. Aquí en la gracia son las intenciones del corazón. Y eso sí es más grave todavía. Entonces la gracia es gratis, pero no es barata, dijo Dietrich Bonhoeffer, y lo creo. Doris dice, este mes de enero es el de las primicias. Escuchaba en una predicación que Dios le había dicho a la pastora que la iglesia tenía que arrepentirse porque se habían comido las primicias. Ay, bendito sea Dios. La gente no tiene para comer. O sea, la situación está difícil.
Veía yo ayer un, un, una situación que me sorprendió, un documental de cómo gente en Europa, Alexandra, que estás allá, de pronto has escuchado, en los países desarrollados que tienen comedores comunitarios, la gente Ujú, está acudiendo en masa a los comedores comunitarios porque no les queda plata para comer. Después de trabajar todo el mes, después de pagar las deudas, la renta, las ujú, hipotecas, la energía, el agua, el internet, etcétera, 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 no les está alcanzando para comer. Y los dueños de esos lugares que dan comida gratis a la gente decían, estamos asombrados, no damos abasto. No ujú, tenemos cómo alimentar a tanta gente en Europa. En Europa que uno dice, no, pues Europa, mejor dicho, ujú, están en la cima, esa gente qué necesidad tiene. Más, es muy probable que una persona que está en Europa tenga incluso más necesidad que uno mismo que está aquí en Latinoamérica. Y ojo con las personas que están tratando de irse para Europa o para Estados Unidos a buscar el famoso sueño americano. Eso no existe ya. Eso hace más de 20 años que no existe. Uno está mejor acá. Muchas veces me han dicho, pastor, ¿por qué no te vienes para acá? Pero perdón, yo acá soy profesor universitario, dicto ABC, yo que voy a ir allá a hacer, si me validara mis estudios allá, correcto, si me llegaran, pues sería espectacular. Pero cuidado, fui a Estados Unidos a tomar unos cursos y dejamos un nivel muy elevado, muy elevado. De mí se dijo, uy, pero usted sabe más de hebreo que el profesor que dicta acá. Y era el que nos estaba dictando a nosotros una materia en posgrado. En Estados Unidos, ujú, ¿por qué les estoy diciendo? No significa que no, es que en Estados Unidos y en Europa la gente sabe muchísimo más que nosotros y es no. Eso más de una vez lo he comprobado que no es así. Correcto, pero simplemente se cree que no, pues ya siendo Estados Unidos y Europa, que es primer mundo, pues la cosa debe estar súper bien allá. No, no es tan bien. Entonces allí es muy delicado. Uno tiene que mirar la necesidad de la gente y congraciarse con esa necesidad. Sigue diciendo Doris ujú, acá que tenían otra oportunidad para el próximo domingo de llevar las primicias y que sus finanzas fueran blindadas para todo el año. No, o sea, eso ujú, no es correcto. Eso no es honesto allí. O sea, un predicador así, o sea, no puedo seguirlo escuchando. No puedo porque es que está lo que estamos diciendo acá, está vendiendo muy barato el evangelio, muy ujú, barato. Y una persona desesperados en la casa, una hermanita una vez hace muchísimo tiempo estaba predicando y estaba pastoreando yo una iglesia y una hermanita tan fiel, y resulta que uno, dos, tres domingos que no iba yo, pero ¿qué pasó con la hermana? Al tercer domingo que no fue, fui a visitar a la hermanita. ¿Cómo está? Dios le bendiga. La hemos extrañado en la iglesia. Hermana, ¿por qué no has vuelto? Pastor, no he ido porque es que no he tenido para llevar ofrenda. ¿Y cómo voy a llevar ofrenda a la casa? Voy a ir sin llevar ofrenda a la casa de mi Señor. Ah, yo la abracé y le dije, hermana, ¿y de dónde saca eso? La mejor ofrenda que le podemos dar al Todopoderoso es nuestra vida, nuestro amén, tiempo, nuestras decisiones. Ahí sí tengo que citar esa canción, con manos vacías vengo a ti. ¿Quién dijo que Dios está ahí a la puerta del templo diciendo, bueno, saque ahí de su bolsillo cuánto que trae para las primicias y para el diezmo hoy? Y si no tiene perdón, no puede entrar. Hermano, ¿y quién te enseñó eso? ¿Quién te dijo eso? Pastor, el pastor anterior que nosotros teníamos, él hablaba mucho de eso y decía que uno, de hecho yo he escuchado a una persona muy conocida que dice, a la iglesia se llevan dos cosas, Biblia y chequera. ujú, Caramba, lleva tu corazón y lleva tu mente, lleva tu vida y ofrécele al altar del Señor y dile, Señor, esto es lo que tengo, esto es lo que tengo, no tengo nada más. ¿Tú crees que Dios se va a varar por plata? Dios se vara ujú, es por obreros, por siervos. La mies es mucha, más los obreros son pocos.
Claro, obviamente la obra también se tiene que hacer con plata, pero no es lo más adecuado. De hecho, si hubiera obreros dispuestos a ir, no habría necesidad de dinero. El asunto es que hay muchos obreros que, perdón, sí, yo quiero, pero es que, a ver, tengo que pagar a veces, si me respaldan voy. Claro, y es obvio también porque el obrero es digno de su salario. Pero si hubiera más gente dispuesta, pues no habría esa necesidad del dinero allí en la iglesia. Entonces allí hay que tener muy en cuenta eso. ¿Qué es lo que nosotros estamos predicando? En las iglesias no escasean los oidores que procuran a los vendedores de la palabra. Es decir, aquí hay una situación fuerte porque por una parte está el vendedor, el que está dispuesto a vender el mensaje, y por otra parte está el que está dispuesto a escuchar ese mensaje de que Dios te va a bendecir, te va a dar, y eres hijo del rey, y por lo tanto tienes que vivir a cuerpo de rey. Para que haya un predicador que vende barata la palabra de Dios, tiene que haber unos oidores que compran barata esa palabra. Los hay, claro que sí. Que se contentan solamente con agradar el oído, en lugar de cambiar el corazón. Los profetas del Antiguo Testamento siempre dijeron eso. Dijeron, nuestro mensaje, nuestras palabras eran como una buena canción tocada por un buen músico, pero no pasaba nada más. Y si usted ha predicado permanentemente, ha vivido esa situación, que cuando acabas de predicar y tú sabes que te preparaste, que Dios obró, etcétera, etcétera, y cuando te bajas del púlpito y estás saludando a la gente te dice, pastor, qué palabra tan tremenda, me llegó al corazón, excelente. Sí, pero de ahí va a haber un cambio en su corazón, en su conducta. Vas a moldear las situaciones que tienes que moldear en tu vida. Uy, no, pastor, hasta allá tampoco, no, vamos despacio, vamos despacio. Estuvo bonita la prédica. Por eso también es que muchos predicadores dicen, yo que me voy a matar 30 horas estudiando para un sermón al cual la gente va a olvidar en el transcurso de la semana. Es que ni siquiera llega a la casa y como el esposo no había ido por ABC y como estuvo en la predicación, muy buenísima, buena, buena, para que el pastor estaba ministrando, estaba tocado, Dios lo estaba utilizando. Ve, ¿y de qué se trató? ¿Qué? Pues, a ver, no, yo pues no me acuerdo muy bien, estuvo genialísima, pero es que usted sabe que yo poco, y no tomé puntos ni nada. Muchas veces se olvida uno de la prédica, o la gente se olvida de la prédica, ya en 30 minutos, entonces la gente dice, el predicador dice, ¿qué voy a esmerar por hacer algo de lo cual la gente no se va a acordar? Entonces, la verdad es que los que predicamos sabemos o deberíamos saber que estamos predicando tiempos muy, muy difíciles, sobre todo cuando eres una persona que has tomado en cuenta y en serio ese mensaje profético que debe caracterizar a la iglesia y que dice, estoy dispuesto a anunciar, a denunciar y a renunciar. Las tres grandes características del profetismo: anuncio, denuncia y renuncia. Allí, el pastor que está comprometido con eso sabe que se están predicando momentos difíciles. Oiga, yo no sé por qué nosotros no encontramos una bendita predicación de lo que afecta a multitudes. Ahora tenemos un problema serio y es el famoso cuento de la ideología de género, de la teología queer, de los transgéneros, etcétera, etcétera. Todo ahora es basado en eso. Claro, lo que pasa es que este grupo está recibiendo un lobbying político y económico como nada en el mundo, ¿correcto?
Pero ¿dónde están las predicaciones que hablan de lo que afecta a las grandes multitudes? Eso es una cortina de humo que han colocado para que nosotros no hablemos de corrupción, ni de calentamiento global, ni de el desmonte de la Amazonía, ni de la extracción del petróleo y todo lo que conlleva eso, la economía extractivistas, no hablamos del neocapitalismo, no hablamos de alimentos transgénicos y toda esa carreta que usted me escucha hablar a mí siempre. Las únicas predicaciones que yo hablo, que yo escucho de eso, son las predicaciones que yo mismo doy. ¿Cuándo usted ha escuchado que en una iglesia o predican un domingo en la mañana, hoy les voy a hablar de la economía neocapitalista y ojo con eso porque eso es un veneno que está afectando a miles de millones de personas en el mundo? Ese es el verdadero satanismo puro y duro. Pero vaya usted a decirle a una persona que eso es guerra espiritual. Que eso no es ninguna guerra espiritual. La guerra espiritual es fuera en el nombre del Señor Jesucristo. Lo ato, lo reprendo. Se va conducido por ángeles al demonio. Y de allá, Señor, lo ato, lo amordazo de manos, de pies, de jeta, de todo lado a ese demonio para que no siga. Perdón. Claro, hay que orar de eso. Hay que hablar del brujo de la esquina que le hace brujería al esposo para que no desee ya a su esposa y para que no la quiera más, etcétera. Claro que sí. Pero esos son asuntos que no afectan millones de personas, como si los afectan esta otra parte de acá. ¿Y dónde está la iglesia hablando de esos temas? No se habla de esos temas porque a nosotros nos enseñaron que eso pertenece al mundo, que las cosas de Dios y las cosas espirituales son otra cosa. Las cosas espirituales son oración, ayuno, guerra espiritual. Correcto, de eso es nosotros lo que tenemos que hablar, de adorar al Padre, perdón, de servirle al Padre, pero es que ¿de qué manera se le sirve a Dios si no es sirviéndole al ser humano? Nosotros no podemos seguir en esa burbuja allí que nos enseñaron a estar, no. Tenemos que sacar la cabeza. Tenemos que tal cual esa historia, ustedes recordarán si la han leído, de la famosa la cueva de Platón, correcto, que todo el mundo estaba allí metido en esa cueva y solamente todo lo que se ve es reflejos, solamente imágenes, espectros de las realidades, pero que es importante que nosotros salgamos de allá y que podamos ver la realidad. La iglesia se supone que es eso, pero no. Entonces son tiempos difíciles en cuanto a la predicación. Pero también la multitud no solamente es inconstante, ¿correcto? La multitud también es apática, insensible. Por una parte, nosotros los predicadores, insensibles, apáticos, mediocres, y la multitud también apática, insensible, mediocre, sin vida, impregnados con el materialismo de la economía neocapitalista, porque la iglesia está impregnada de neocapitalismo. Todo eso de la teología de la prosperidad, eso es un asco, eso es una aberración. Y todo eso es neocapitalismo disfrazado de pseudoespiritualidad. Y la gente no sabe de eso. La gente no han caído en cuenta que están metidos allí, que están siendo presa de eso. Y si a eso se le adiciona, que obviamente la teología de la prosperidad le favorece a las que lo predican y dicen, eso sí es verdad. Miren, les voy a dar un testimonio cómo fue que Dios actuó. Claro, a ellos les funciona. Entonces, tales personas necesitan predicadores con un sentido para ellos, que tengan sentido para ellos, predicaciones con sentido, predicaciones que puedan despertarlos de su adormecimiento espiritual. El 95% de la humanidad está así. El 95% de la humanidad estamos, vean, hay una epidemia y hay una adicción a esto terrible, 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 a las redes sociales. Estamos,
perdidos en esto. Y un 5% está medio despierto. Y ese 5%, y no me estoy refiriendo a la iglesia, gente del mundo que dicen, no, no es por allí. Ojo, que saben, que piensan, que conocen cómo funcionan todos estos sistemas y se revientan tratando de enseñarles a los demás. ¿Cuál es el camino? Mientras que los otros están viendo Yo Me Llamo, el desafío edición 54, la novela de no sé qué. Y Colombia está inundada, todas las tardes hay una cantidad de novelas por allá, árabes, hindúes, no sé qué. Una cosa impresionante. Eso es un veneno. ¿Cómo despertar a esta gente desde la predicación? Y resulta que se necesita una predicación apasionada. Pero reitero, y no quiero que quede en la mente de ustedes, que la predicación apasionada es la que sube y baja la voz, la que habla de manera muy elocuente, la que brinca, salta y habla en lengua. Yo sé presentar el un Excel, Shaddai, Chironan. Uy, este man está pero ungidísimo. Mire, eso es mucha unción. No, eso no es una predicación apasionada. La pasión va mucho más allá. Y entonces la mayoría de nosotros intentamos entregar lo mejor en la predicación. Bueno, cuando es una persona que predica honestamente, porque hay de todo, ya les estoy diciendo. Cuando se intenta muchas veces predicar la palabra fielmente, cuando intentamos sujetarnos al texto, cuando se saben hacer nuestras predicaciones, que son, reitero, predicaciones expositivas, pero muchas veces nuestras iglesias son pasivas, son indiferentes a lo que se está haciendo allí en el púlpito, ¿ya? Para muchos de nosotros, curiosamente, las iglesias están disminuyendo cada año. Sobre todo, y eso todos los pastores lo sabemos, y todas las denominaciones. Después de la pandemia, la inmensa mayoría de iglesias disminuyeron. La inmensa mayoría de iglesias. Muchos volvieron atrás, muchos quedamos acostumbrados entonces a una predicación virtual, a una reunión virtual. Muchos no quisieron regresar a la iglesia. ¿Y a cuál más uno escucha de pastores que dicen la cosa con la pandemia se dañó con ese asunto, de ahí no hemos podido volver a levantarnos, etcétera, etcétera? Y muchas veces el problema no está solamente en el contenido del sermón, cuando reitero, es una predicación vendida de manera barata. Muchas veces tampoco es problema solamente de nuestra metodología, sino que más bien el problema está en la forma como damos a conocer el sermón. Pasa, pasa que muchas veces es la forma, pero no es solamente lo único. El problema no es tanto muchas veces cómo lo decimos, qué decimos, sino cómo lo decimos. Nuestros sermones muchas veces carecen de pasión. Pero reitero, la pasión no es solamente cómo lo decimos, sino que, vea, cuando uno da una predicación, uno se desnuda totalmente el alma y el espíritu. Usted puede estar predicando y la gente que lo está escuchando dice, eso que está diciendo es mentira. Eso que está diciendo esta persona no lo está viviendo. Eso es una posición, una postura muy impostada de ese tipo, de esa persona. Viene aquí a hablar de eso cuando ese es el peor de todos en esa área. Entonces, la pasión en la predicación tiene que estar, pasiones, algo mucho más profundo que lo que le he venido diciendo en cuanto a gritar, hablar en lenguas y que digan está ungido o no está ungido. Es como todo un estilo de vida. Si yo no soy apasionado por Dios durante la semana, perdón,
No pretendamos que mi predicación esté llena de pasión el domingo en la mañana. No va a suceder así. Esas palabras van a salir como palabras como que se las lleva el aire, se las lleva el viento, como que no pegan a la gente, ¿correcto? Como debieran pegar. Y no es, reitero, porque es que estoy predicando hoy calmado, ¿no? Oiga, es que mi predicación de hoy casi que fue una clase en la universidad. No importaría eso, sino que es una predicación que muchas veces no está acompañada de la pasión que me debe inundar por el Todopoderoso, por su obra en la tierra. Es muy posible que alguna vez tuvimos pasión, pero que esa pasión se nos perdió. Es muy posible que esa pasión haya disminuido por los avatares de la vida, por las necesidades de la vida, por las circunstancias que nos rodean que no son las más adecuadas, ¿correcto? Y muchas veces simplemente son predicaciones, sermones, mas no palabra apasionada de Dios, porque no está saliendo de hombres y mujeres apasionados por Dios, no por la fama, no por la fortuna, no porque cuánto me van a pagar hoy en la iglesia, no por el deseo de tratar de simular la unción y la pasión con, reitero, predicaciones onduladas, etcétera, etcétera. Bien por la exégesis, hay que hacer exégesis, ¿correcto? Pero esa exégesis debe estar acompañada de pasión por el Señor, por su obra. Es muy importante, porque como dice un profesor amigo en la universidad, que siempre me encanta esa frase que él dice, dice que la exégesis es como hacerle una autopsia a un cadáver, ¿ya? De qué murió, qué pasó, qué enfermedades tenía, etcétera, etcétera. Todo eso se puede hacer. Y muchas veces se cree que, o sea, la exégesis, él dice, es hacer la autopsia al cadáver, pero no porque usted le haga una autopsia a un cadáver, no por eso resucita. Hay que darle vida a esa palabra con mi vida, con mi entrega, con mi compromiso, con lo que Dios significa para mí, por cuánto he renunciado al Señor, para el Señor, por cuánto he renunciado a todo este sistema que llamamos mundo, a mis comodidades, cuántas le he dicho al Señor, Señor, por ti quiero hacer ABC y lo he hecho y quiero demostrártelo una vez más. Allí es lo que hay que tener en cuenta eso. Doris dice, definitivamente podría decirse que tenemos iglesias emocionales, pero no iglesias que verdaderamente den una palabra estructurada de las buenas nuevas. Sí. Usualmente lo que se busca en la iglesia es la emoción, el sentimiento. Por eso tengo miedo de que este tema de la predicación con pasión se crea o se agote para ustedes como estudiantes, conceptualmente hablando, que se agote de que predicar con pasión es simplemente la manera de predicar, porque no es así. Y eso quiero que quede muy, muy claro. No estoy hablando, cuando hablo de predicar con pasión, no estoy hablando de la manera en que se predica, no, es mucho más profundo. Y efectivamente, lo que decías es muy cierto, porque muchas veces, mire, la frase clave de cuando usted va a una iglesia o cuando una persona va a una iglesia por primera vez, ¿cómo te sentiste? El sentimiento, la emoción. ¿Cómo despertamos una emoción en las personas? Pero la directriz de la Biblia frente a eso no es cómo te sentiste, sino qué aprendiste. Por algo está ese versículo allí. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Fíjese que allí no está diciendo mi pueblo fue destruido porque, oiga, es que esos músicos se desafinaron. Las de la danza estaban descoordinadas. Porque eso sugieres, mire ese zapato que se trajo esa mujer. No era ese zapato. El uniforme, esa mujer no es el color del uniforme, que muchas veces en las iglesias ponen problema por eso. Es que, perdón, usted no puede. Alguna vez una mujer me decía, no, es que no me dejan pasar a servir como mujer. ¿Y por qué?
No, porque es que esos zapatos que ellas dicen me cansan mucho a mí, yo no puedo utilizar esos zapatos y si no puedo utilizar los zapatos que ellas digan, que se tienen que comprar donde ellas digan, el modelo que ellas digan, pues entonces no puedo pasar a cirugía. Entonces es bastante lamentable esa puerta. No, aquí el asunto con el Señor no es la emoción, es el conocimiento. ¿Qué aprendiste? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Dice Doris, si no hay estudio y conocimiento, nada va a cambiar. Es como tener un esposo y no poder tener intimidad con él. Uy, sí, es bastante complejo. O sea, sin la educación teológica no hay nada. Tenemos que estudiar, tenemos que aprender, tenemos que profundizar. ¿Qué es lo que dice Pablo? Pablo, siguiendo esa misma línea del conocimiento, dice, ya muchos de ustedes deberían ser maestros y no lo son. Siguen tomando leche. ¿Y qué pasa allí? ¿Ya? Dice él. Entonces, allí es un poco complicada esa parte. Predicamos a veces, o incluso ni siquiera muchas veces predicamos, a veces leemos un manuscrito, es decir, algo muy bien elaborado, correcto, pero a eso hay que meterle pasión, pasión. O sea, que es una mezcla de ese conocimiento, correcto, pero también es una mezcla de la exposición buena a ese conocimiento, una buena elocuencia, pero las dos aceitadas con esa pasión que siento por Dios, por su obra, ¿ya? Entonces, muchas veces somos bíblicos, pero la palabra de Dios está moribunda debido a que se entrega sin vida. Y se entrega sin vida porque simplemente yo no tengo vida, espiritualmente hablando. O porque hay muchas cosas en la vida del predicador que estorban lo que está diciendo esta persona. Recuerde que les comentaba del profesor de homilética, precisamente, que luego de ver los dos niveles de homilética, dice a los estudiantes, ustedes ya están, ya vieron los dos niveles de homilética y ya están listos para predicar. Vayan y háganlo. De ser posible, usen también palabras. De ser necesario, usen también palabras. Entonces, allí hay esa situación de ser necesario, que no se diga de nosotros que, perdón, es que los hechos de la vida de esa persona hablan tanto que no me es posible escuchar lo que dice. Allí, de eso se trata la pasión, de que yo con mi vida y con mis actos pueda respaldar lo que digo en la predicación. De hecho, lo complejo de predicar no es tanto el, no es tanto la predicación, los 45 minutos, media hora, etcétera, de la predicación allí. Lo complejo de la predicación es cuando yo me bajo del púlpito y empezar ahora a tratar de practicar lo que acabé de predicar. Allí, eso es lo complicado. Eso es lo complicadísimo. Entonces, nuestros sermones necesitan estar avivados, necesitan ser avivados. Y reitero, no es suficiente con que yo levante la voz en el sermón. No es suficiente que sude y que mientras me seco el sudor, le digo a mis oyentes, es que estoy sintiendo la presencia de Dios aquí de una manera fuerte. Oiga, usted está sintiendo lo que yo. Si no lo está sintiendo es porque muy seguramente esa relación con el Todopoderoso está como pasando por horas bajas en su vida. Revísate. Perdón, revísese usted primero, mío. Porque es lo que está sintiendo es el calor tan bravo que está haciendo. No es suficiente con eso. La pasión se evidencia.
por los poros, con el hacer, con el actuar, con la mirada, con el amor por las almas, por el amor por la obra del Señor, por la renuncia. Lo que más facultaba, avalaba a los profetas en la Biblia era la renuncia. Es decir, un profeta era más avalado y su mensaje era más avalado de parte del Todopoderoso en la medida en que éste había renunciado y a qué había renunciado. Allí eso es algo muy importante. Entonces nosotros debemos hablar con el intelecto, sí, hablar con el corazón también, hablar con nuestros hechos también. Nuestros sermones deben vibrar a través de nuestro ser, contagiar a nuestros creyentes, a nuestros oyentes, que ellos digan, este tipo sí practica de aquello de lo que está hablando. Este señor o esta señora está hablando de lo que hace y lo que hace es espectacular. Allí, eso tiene que quedar claro. Entonces, predicar apasionadamente, en parte, es predicar con el corazón. Es predicar con mi vida y con mis hechos. Es predicar intelectualmente. Es predicar desde mi renuncia. Es predicar desde mi vocación. Es predicar desde mi ética, desde mi moralidad y desde mi espiritualidad, que la vivo y que la llevo a todas partes, que no es una espiritualidad que solamente está viviéndose alrededor del templo de 10 a 12 los domingos, sino que es una espiritualidad que la llevo en el bus, en la carretera, al supermercado, cuando estoy comiendo, cuando estoy haciendo el amor con mi esposa, etcétera. Es una espiritualidad que se vive permanentemente. Allí eso faculta el mensaje. Eso hace que mi mensaje sea un mensaje que llegue a la gente y que diga, este tipo, esta persona es un predicador y predica con su vida. De hecho, lo que está haciendo hoy al predicarnos desde el púlpito un domingo en la mañana, eso es simplemente un apéndice. Eso es simplemente un testimonio oral de lo que ya hizo, sus hechos, sus obras, su actuar. Eso es lo que es predicar con pasión. Entonces, necesitamos regresar la predicación a esa predicación que sale del corazón, correcto, que sale de la pasión y todo eso que les acabé de decir ahorita. Desesperadamente necesitamos esa clase de predicadores y esa clase de predicaciones. Las iglesias vacías se deben no tanto a la falta de habilidad muchas veces del predicador o tampoco a una ausencia del deseo de huir, la verdad, sino más bien a un aburrimiento absoluto provocado por una predicación carente de pasión. Tenemos que entender que nosotros no somos oradores motivacionales. La iglesia también se convirtió muchas veces en eso, en una motivación. Ah, la gente llega a vuelta a nada el domingo en la mañana y yo cómo les levanto el ánimo a esta gente. A ver, ¿cómo les levanto el ánimo? ¿Cómo los avivamos aquí? Que se vayan nuevecitos el domingo en la mañana para que puedan enfrentar toda una semana de vicisitudes y que vengan acá otra vez el domingo para volverlos a levantar. Creo que tiene que ser algo más porque nosotros somos comunidades alternativas. La iglesia es una comunidad alternativa. Es decir, les damos nuevas opciones a la gente que viene a nosotros. Para que eso sea así, yo tengo que estar viviendo esa alternatividad, ¿correcto? Nuestra gente nos está gritando silenciosamente desde las bancas vacías. Hay cantidad de gente, millones de gentes en este mundo. ¿Por qué yo no le sirvo
a ninguna denominación ni ninguna religión, porque no avalo ni me he casado con la dogmática de ninguna denominación ni ninguna religión. Quiero seguirme casando con los principios del reino, con los principios divinos. Y hay miles de personas en el mundo que quieren tener una relación con el Todopoderoso, con la divinidad, pero no quieren tener una relación con iglesias, ni con religiones, ni denominaciones. Porque si miran para allá, para los católicos, esos pedófilos, homosexuales, si miran acá para los evangélicos, eso es peor, porque esos están detrás de mi plata, detrás de mi esposo, mi esposa. Si miran allí para los rabinos judíos, pues esos están también llenos de avaricia económica. Y si miran allí a los hindúes, usted vio qué pasó delante de millones de personas por televisión en el mundo cuando este señor pedófilo, este Dalai Lama, le presentaron un niño y le dijo que le besara la lengua, etcétera, por televisión. Si ese tipo hace eso por televisión cuando millones lo están escuchando, ¿qué no hará en la intimidad con esos niños? Y la gente está cansada de las buenas predicaciones y buenas enseñanzas de los rabinos, de los pastores, de los sacerdotes, de los imanes, pero una vida hecha un desastre detrás de esas predicaciones. Y aparte de eso me cobra el peaje por asistir a la iglesia, porque si no voy, porque si voy tengo que llevar los diezmos y la ofrenda, etcétera, etcétera. Mejor yo me quedo acá. Hay, reitero, miles de personas en el mundo que quieren tener una relación con Dios, pero no con los intermediarios de Dios, no con los banqueros de Dios, no con los hombres de Dios, porque esto ya no se trata de Dios, sino que se trata de los hombres de Dios. Se trata de que sacamos a empeñones a Dios desde del centro de nuestro corazón, del trono de nuestro corazón y del trono del centro del universo, y nos sentamos nosotros en el trono del universo. Nos atrevemos a decir que tenemos una relación VIP con Dios, que no es sino que nosotros entremos y Él nos hace seguir allá y nos dice, siéntate acá mientras tanto porque el trono es tuyo, Luis Carlos. Yo mientras tanto me hago aquí en un rinconcito mientras que dialogamos, ¿correcto? Y creemos y le hacemos creer a la gente que estamos más cerca de Dios que cualquiera de ellos, que tenemos que pasar por en medio de ellos para llegar a Dios y que cuando pasemos por ellos, ellos nos cobran el peaje para poder seguir ante Dios. Y cuando descubrimos que son vidas que no tienen pasión por la santidad, por el compromiso, correcto, por la palabra, por el mensaje, por el reino, etcétera, entonces allí la gente se va aburrida, desesperada, buscando y siguen buscando y buscando y buscando algo que hasta ahora no han logrado encontrar. Y no se trata del tiempo de exposición del sermón, porque cuidado, un sermón corto no es signo de poca profundidad. El sermón del monte, léalo allá, sermón del monte es Mateo capítulo 5, 6 y 7. Usted se demora leyendo eso un cuarto de hora, 10 minutos, pero vaya, en la profundidad del sermón del monte. Entonces un sermón corto no es símbolo de poca profundidad. O por el contrario, un sermón largo tampoco es señal de muchísima profundidad. Es que ese tipo sabe mucho y mire todo lo que predica. Y claro, le falta tiempo para enseñarnos, no olvídese. De hecho, una de las claves de la prédica, ojo, aquí les estoy enseñando, de homilética, una de las claves de la homilética es un sermón de media hora. Máximo 45 minutos. Ya más allá, no. Ahí estamos fallando. Que yo predico mucho más largo que eso y eso es grave. Un sermón de media hora. Lo que pasa es que la clase de sermones que yo doy no es el típico sermón de iglesia. Entonces, ni un sermón ni corto ni largo, eso no tiene que ver con la pasión allí. Sí, es importante cómo comunicamos el sermón y qué damos en la comunicación del sermón. ¿Ya? Esa palabra viva que debe mostrarse mediante la predicación,
que debe ser a su vez una predicación viva, porque tiene que estar dirigida a una alma necesitada de vida también. Todo eso, entonces tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Cómo vamos? Preguntas, aportes, comentarios. Palabra viva, mediante una predicación viva a una alma necesitada de vida. Y ahí estamos. Alexandra, tienes el micrófono apagado. No, que me deje ver la cara que estoy aquí presente. Ah, bueno, gracias. Eso es importante. Jeffrey Thomas, un personaje reconocido por ser buen predicador, dice, uno de los grandes peligros que enfrentan los predicadores de la fe reformada, es el problema del superintelectualismo. Este es el peligro constante de caer en una forma de proclamación cerebral que descansa exclusivamente en el intelecto. Los hombres llegan a obsesionarse con la doctrina y terminan como predicadores orientados hacia el conocimiento. El problema es universal. Uno de los problemas en contra de la predicación, de la pasión en la predicación, tenemos que reconocerlo, es el intelectualismo. Ojo, aquí todo esto hay que agarrarlo con pinza, porque de pronto una persona escucha eso, lo que dice este señor Geoffrey Thomas, y dice, ah, pues claro, por eso es que yo no estudio, ¿sí ve? No, yo no le copio a eso porque es que aquí está diciendo eso. Es un problema esa gente que estudia, los teólogos, esos que solamente letra, letra y la letra mata y el espíritu vivifica, etcétera, etcétera. No, a eso no se refieren los versículos. Pero sí hay un problema muy serio cuando yo quiero, digamos, dar como un halo de solamente intelectualismo en el momento de la predicación, pero que ese intelectualismo no esté acompañado de pasión en todo eso que se sabe y se conoce. Allí sí hay un problema serio con el intelectualismo. Cuando no lo acompaño de pasión, de santidad, de amor, correcto, de entrega, de compromiso. Allí, claro que sí. Entonces, esto es un problema. Los extremos siempre son malos. Malo por el personaje que cree que solamente Biblia, oración y ayuno. Y nada, ningún libro de eso, no, no, eso déjenmelo aquí. Aquí tengo siempre mi escritorio lleno de libros. No lo tengo aquí lleno de libros para, de pronto, porque me toca mirar, mostrárselos a los estudiantes, mire cómo leo, ¿no? Sino que los utilizo todo el tiempo. Pero hay un problema muy serio cuando nos vamos a los extremos. El extremo de nada de estudio, porque eso es del demonio, eso el espíritu nos enseña todas las cosas, no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, ¿correcto? Ese es un peligro. Y el otro peligro es una predicación meramente intelectual, donde no le damos chance al Espíritu Santo de absolutamente nada y eso sí es grave. Eso es grave. Una cosa son las clases, estas clases que nosotros damos acá, perdón, estamos dictando clases tal cual es como si fuera una universidad. Y en una universidad prima el intelecto, pero en el momento de la prédica, ese intelecto tiene que ser aceitado, acompañado, untado de muchas otras cosas para que surta efecto. Porque finalmente si yo voy a predicar tal cual el intelecto solamente, eso no lo va a entender la gente tampoco. Porque no todos están capacitados a entender, digamos, una exposición extremadamente intelectual en la iglesia. La gente se va a aburrir, obviamente, se va a dormir. No, ese man predica muy enredado, es que yo no le entiendo nada. Y esa palabrería que usa allí todo, allí uno tiene que ser muy sabio en la manera en que actúa allí. Actuamos en la predicación porque la pasión debe ser esa esencia de la predicación. Pasión es el poder, el impulso, la energía, la vida al entregar esa predicación, ¿correcto? Sin pasión, ese sermón se convierte
en una charla moral, motivacional, ¿correcto? En una charla de esas, de tantos gurús que existen hoy, que tienen la fórmula para salir del estrés, de la depresión, de la angustia, de la deuda. Hay gurús para todo en esta época de internet y le dictan cursos, venga, le dictamos cursos y le dicen una cantidad de cosas que tiene que hacer usted, etcétera, etcétera. No, la predicación no es eso. La predicación es una cosa totalmente diferente. Diferente. Usted puede asistir a cantidades de conferencias de todos esos temas, pero predicar es una manera, una cosa muy diferente. Usted puede asistir a cantidades de conferencias de superación personal, de eso abundan libros, conferencias, charlas motivacionales, etcétera, etcétera. Cómo convertir el dolor en tu mejor aliado. Ese poder de resiliencia. Explota el poder de resiliencia que hay en ti. Correcto, hay una cantidad de temáticas allí que tratan de que usted tenga una vida mejor cada vez, pero predicar es una cosa totalmente diferente a eso y es única. Y parte de esa predicación, reitero, es la afectividad de ella, es la pasión. Si no hay pasión, no hay predicación. Estamos hablando de cómo predicar. Y les mencioné al inicio más o menos unos 6 puntos que los vamos a ir viendo de características que debe tener nuestra predicación. Y estamos viendo el primero, que es predicar con pasión. ¿Listo? Otro predicador bautista famoso, Criswell, dice, el sermón no es un ensayo para ser leído para opinión personal, para que las personas lo consideren casualmente. La predicación, dice él, es una confrontación con el Dios Todopoderoso. Es para ser comunicado con una pasión ardiente en la autoridad del Espíritu Santo. Entonces, es muy diferente. Y aquí en esta clase vamos a trabajar también la manera en que se hace una predicación y un segmento también, la manera en que se expone una, o se hace o se da una ponencia en una universidad o en un ámbito intelectual. Eso también lo vamos a ver porque son dos cosas diferentes, ¿correcto? Porque esta clase, si bien se llama homilética, también le llamamos en GESA Internacional discurso teológico. Porque hay mucha gente en las universidades que dice, perdón, pero es que yo no vengo a estudiar teología porque yo no, porque quiero ser pastor. No, a mí no me interesa eso. Uno se encuentra con esos estudiantes permanentemente que le dicen eso. Yo no quiero ser un pastor. Me gustaría dar una ponencia, hacer una ponencia intelectual, etcétera, etcétera, pero eso es diferente a la predicación. ¿Correcto? Aunque reitero, también la vamos a ver con el tiempo. La predicación es apasionante porque tiene que ver con la naturaleza misma de Dios y Dios es un apasionado, definitivamente. Entonces, la predicación es la expresión de su amor por la humanidad, la expresión de la misericordia por el perdido, la voz del que no tiene voz, la ayuda para el huérfano, la viuda, el desamparado. Todas esas cosas que nosotros muchas veces no predicamos y no sabemos de qué se trata, ¿correcto? Entonces la actitud en el estudio y la actitud en el púlpito, aunque son similares, son diferentes. Y si bien mi estudio tiene que ser apasionado, la manera como comunico aquello que estudié es obviamente diferente a la manera en que yo leí y estudié ese mensaje. Son dos cosas diferentes, pero reitero y tiene que quedar claro que la pasión no es solamente la manera en que comunico el mensaje, correcto, que lo incluye, pero no se agota allí, porque la pasión tiene que ver con absolutamente lo que me pasa aquí adentro, ¿ya? Entonces el estudio es el descubrimiento de la verdad y el púlpito, el lugar donde se imparte esa verdad. Tenemos que tener claro eso. El estudio que yo hago allí en la intimidad de mi habitación o del cuarto de estudio. Ojalá que tenga usted un cuarto de estudio, un lugar donde estudia, etcétera, con sus libros allí, bien organizado, todo eso. Ese momento es suyo con Dios, con los libros, con los autores, que dice el hebreo, que dice el griego, etcétera, etcétera. Ese estudio es el descubrimiento de las verdades. Es donde usted se va a asombrar diciendo, wow, esto está allí.
Yo nunca lo había escuchado. De esto hasta ahorita lo veo. ¿Cuánto tiempo leyendo ese pasaje y nunca había visto eso de esa manera? Pero el púlpito es el lugar donde se imparte esa verdad y tiene que ser impartido de manera adecuada también para la gente que me va a escuchar. Porque todo eso que yo he estado estudiando durante la semana, eso es algo que se cocina a fuego lento. Reitero, durante toda la semana uno está pensando en la predicación que yo del domingo, con toda esta propedéutica, con todas estas situaciones, yo estoy pensando toda la semana. ¿Qué digo? ¿Cómo lo digo? ¿Qué obvio? Etcétera, etcétera. Y termina de sazonarse el domingo en el púlpito en la iglesia. Se ha estado cocinando lentamente durante toda la semana, pero acaba de cocinarse y entregarse, servirse para que se lo coman el domingo en la mañana en el púlpito. Entonces, allí es tan importante esa situación. Es que cómo predicar cosas tan grandes, tan poderosas, esos ríos de agua viva, esa predicación que cambia vidas, como si fuese una cosa común y corriente, siendo que son las más grandes verdades a las cuales el ser humano puede asistir y escuchar. Es que fue la palabra que me cambió a mí, que la cambió a usted. Y es la misma palabra que cambiará a otras personas en la medida en que escucharán. ¿Cómo escucharán si no hay nadie que les predique? Nosotros estamos para predicar y esa predicación entonces cambiará las vidas de las personas. Así es de que esa verdad no puede ser comunicada como algo así común y corriente, como por no dejar pasar el tiempo, vendido de manera barata en el púlpito, a los mercaderes de la palabra, a los oidores de la palabra, que también son mercaderes. No, esto tiene que llevarlos a que cambien su vida. Y eso se hace es cuando esa palabra está, reitero, aceitada, untada, suavizada con la pasión de la persona que predica, que ya lo ha vivido, que ya ha llorado, que ya ha sufrido, que ya ha gozado, que ya ha visto el mover del Espíritu Santo, que ha sentido la desilusión, que ha sentido la esperanza, la motivación, que se ha desilusionado de los demás, pero que no se ha desilusionado de Dios, o que también se desilusionó de Dios, pero que ahí sigue adelante porque tiene la esperanza que finalmente, como decía Job, aunque él me mate, en él esperaré. Pero que es una palabra que se ha vivido y que se sigue viviendo, que se sigue saboreando, o que muchas veces se sigue casi que escupiendo porque es muy fuerte. Como dice Jeremías, comí tu palabra y fue dulce a mi boca, pero luego fue como ajenjo, fue muy fuerte, porque es que la exigencia de la palabra es bastante densa. Ay, cuántas cosas uno quisiera hacer muchas veces, ¿correcto? Pero cuántas también se detienen porque la palabra del Señor no lo permite, porque el Señor que ha estado haciendo una obra allí simplemente dice, ojo Luis Carlos, no es por ese lado, ¿correcto? Entonces, ¿qué es predicar? Es una lógica en llamas, es una razón elocuente, es una teología en fuego, es una vida en fuego. Es un pensamiento llevado a la obediencia al Todopoderoso y es una vida que quiere hacer la voluntad del Todopoderoso. Una teología y una predicación que no tiene fuego es una teología defectuosa. Tiene que ser una teología con fuego, pero para que haya una teología con fuego tiene que haber una vida con fuego. La predicación es teología que procede a través de un hombre que está incendiado, encendido. Si yo quiero incendiar a otros, pues yo tengo que estar incendiado. Tengo que estar alumbrando, iluminado. Si yo quiero iluminar las vidas de otros, tengo que tener mi vida iluminada. O si no, ¿qué van a ver ellos? ¿Acaso, como bien dice el texto bíblico, se prende una luz y se coloca debajo de un mueble por allá? No, se coloca encima de la mesa para que alumbre a todos los que están en la casa. Eso somos tú y yo en una predicación apasionada. Entonces, tenemos que mirar bien cómo es y qué es lo que estamos haciendo. Un verdadero entendimiento y experiencia de la verdad, de la experiencia con Dios, del conocimiento de Dios y su palabra debe dirigirnos a una predicación apasionada. Un hombre que puede hablar,
de estas cosas sin apasionarse no tiene derecho, sin importar quién sea, cómo se llame o qué cargo utilice, no tiene derecho a usar el púlpito y no tiene derecho a predicar. No se le debería permitir predicar si no es que está incendiado con la pasión del Espíritu del Señor en su vida. Porque si yo no estoy incendiado y si mi vida no irradia luz, no ilumina las mentes y los corazones de los otros, pues entonces, ¿a qué me voy a parar a un púlpito a hablarles de qué? Haría las veces de payaso allá adelante. Y mis oidores seguramente dirían, ¿y este a quién trata de engañar? Si nosotros sabemos exactamente quién es. Así es de que, ojo, para no convertirnos en un predicador más de esos que están en los púlpitos, que enojan y que aburren a los demás. No porque la palabra arda, duela, sino porque, definitivamente este tipo no sabe ni de qué está hablando. No vive lo que está hablando. ¿Correcto? Allí tenemos que tener en cuenta esa parte. Preguntas, aportes, comentarios. Que sigo pensando que definitivamente es una responsabilidad muy grande y sí hay que estudiar, hay que capacitarnos para poder entender el texto bíblico como realmente está y de la manera como en ese momento fue dirigido, ¿no? Porque hoy en día por lo menos los predicadores simplemente cogen un versículo y lo que dice allí en ese versículo es lo que predican. Pero para poder predicar de ese versículo, yo tengo que estar totalmente enterada qué significa lo anterior para poder hacerlo de la manera como es y Sí, no solamente ese pedacito. sí, eso es parte de hacerlo y parte de eso es hacerlo vida. O sea, en las iglesias se utiliza mucho la palabra rema, recordarán ustedes, ¿cierto? Hay que hacer rema la palabra en su vida, ¿sí? Hay que hacer rema. Hay que hacer rema esa palabra que Dios quiere en nuestra vida. Pero no sé, yo tengo una opinión de todo esto, ¿no? De que creo que según de Corintios 9 que dice, Dios da semilla al que siembra y pan al que come. O sea, si nosotros tenemos el espíritu, bueno, y todo abierto a nuestro alrededor, porque vemos a Dios obrando en todo, ¿no? Y es como tener ¿cómo se llama? Eh, ¿Cómo se llama la palabra? Estar abiertos, sensibles, ¿no? Porque también, claro, tenemos el Espíritu Santo, tenemos el estudio y todo, pero es estar en esa apertura a lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿no? Claro, claro. Entonces, Es que esa sensibilidad que muchas veces hay cosas que, por ejemplo, yo no las he mirado, pero esa sensibilidad de pronto llegan y ¡pah! De verdad, y te toca y te pones a escudriñar y de verdad estar, o sea, todo el estudio y todo, pero tener esa sensibilidad, ¿no? De estar abiertos también si el a estudio no, todo. sí, sí, continúa. Ujú. Sí, sí, eso. Si el estudio no lo lleva a la sensibilidad de la que tú estás hablando, lo estamos haciendo mal. O si la oración y la búsqueda del Señor no nos lleva a esa sensibilidad con lo que nos rodea, lo estamos haciendo mal. Si la Ujú. ida a la iglesia no nos lleva a la sensibilidad de lo que está pasando a nuestro alrededor, algo está fallando. Todo tiene que estar como muy fusionado. Todo. Eso de que no, tengo una relación muy profunda con Dios y por eso no voy, no me unto porque es que me puedo contaminar, etcétera, etcétera. Yo vivo aquí, es que en mi relación con mi Dios aquí, en mi burbuja, está perdido, está lejos del Señor, está lejos. Recuerden que siempre Ajá. les digo el que verdaderamente se arrepiente jamás está satisfecho de su arrepentimiento. Y Ujú. una persona que se arrepiente delante del Todopoderoso, obviamente siempre va a tener en mente su pecado, su falta y lo que le rodea. Y acto seguido va a tener que ir a mirar eso que le está rodeando y mirar cómo ayuda a solucionar esa situación. Me Definitivamente, viene, si todo este ejercicio no nos lleva a la sensibilidad
algo está pasando, algo estamos haciendo mal. Bueno, seguimos entonces con nuestra clase de homilética. ¿Listo? La próxima clase. Estamos en contacto. Un abrazo. El Todopoderoso les bendiga y que estén muy bien. Muchísimos Les éxitos. bendiga. Gracias. Gracias.